Bueno, nos quedamos la clase pasada eh, viendo de qué manera un software CAE despliega resultados. Por ejemplo, en estos álabes, algunas de las variables físicas de importancia pues son la presión y la velocidad. Beneficios de CAD-CAM CAE, pues ya los hemos visto. Los de CAE son muy similares al CAD-CAM. El hecho de tener o de usar la computadora para hacer análisis, pues conlleva muchas ventajas, ¿no? Sobre la manera tradicional de llevar a cabo, pues, los análisis. Bueno, acerca del método con el cual trabajan la mayoría de los software de ingeniería asistida por computadora, decíamos, son métodos numéricos y uno muy usado es el del elemento finito. No es el único, pero es el más extendido. Y bueno, vamos a ver por qué. Cuando nosotros analizamos un objeto, como lo son los álabes que ya hemos estado platicando, nosotros tenemos a ese objeto que se le llama dominio. Acordémonos del dominio también en las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿En dónde aplican esas ecuaciones? O el dominio de cálculo, ¿no? Dominio y codominio. Bueno, aquí el dominio es el objeto que estamos analizando. Lo que hace el método numérico es dividir ese dominio en pequeñas partes, en muchas pequeñas partes que se van a llamar elementos y que van a estar definidos por nodos. Bueno, entonces ese dominio se divide en elementos y en nodos. Aquí dice que el método del elemento finito es un método numérico usado para encontrar soluciones aproximadas a problemas de fenómenos físicos. Ya habíamos mencionado las áreas en las cuales normalmente se aplica un software de ingeniería asistida por computadora. Análisis de estrés, dinámica de componentes, análisis magnético, térmico, de fluidos, cinemática, dinámica. Inclusive eléctrico, óptico, las áreas de la física básicamente, ¿no? Bueno, entonces, de esta manera pues se tiene o se plantean ecuaciones diferenciales que involucran esas variables físicas que nos interesan. Y por supuesto, pues bueno, esas variables físicas se van a relacionar con una función que las genere o que tiene que ver con esas variables físicas. Por ejemplo, una fuente de calor, que sería, por ejemplo, aquí la función X, va a producir cierto campo de temperaturas en el dominio. Entonces, ese es un ejemplo básico. Se acordarán ustedes de sus ecuaciones diferenciales. Tal vez la ecuación de transferencia de calor. Si tenemos una fuente de energía, pues provoca, aplicada a un objeto, a un dominio, pues provoca diferencias de temperaturas a lo largo del dominio. Y eso se puede poner como una ecuación diferencial. Y bueno, si nosotros vamos a ocupar un método como el elemento finito, lo que vamos a estar planteando es una solución aproximada al problema. Porque, por un lado, se acordarán que los métodos numéricos nos dan aproximaciones de la solución del problema. Y por otro lado, lo que estamos haciendo de manera computacional es un modelo, y acordémonos que el modelo es una aproximación. Entonces, esta aproximación pues va a ser suficientemente buena como para considerar lo que está ocurriendo en el dominio del objeto que estamos analizando. Bueno, quisiera saber si hasta aquí me escuchan o se corta todavía. Ujú.
Se escucha entrecortado para algunos, para alguien más, para Juan Jesús sí me escuchó. Podría ser. Yo estoy conectado directamente, ajá, yo estoy conectado directamente a la red. No sé si sea la red en la que estoy o sea la red de las computadoras en las que están. Bueno, ¿qué podemos hacer, no? Más que tal vez repetir si no me escuchan, pues lo estaré repitiendo. Eh, Me escucharon hasta un cuarto, ¿no? De lo que dije. Entonces, pues, bueno, déjenme repetirlo. Ni modo, vamos a tener que estar así. Voy a hacer una simplificación. Mm, a ver, lo que tenemos en la figura es un dominio. A ver, por un momento vean esta figura. Ajá. Y lo que vemos es que esta figura que nos representa un objeto, el cual va a ser analizado, lo tenemos que dividir en elementos y nodos. ¿Me lograron escuchar? ¿Todos y todas? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué opinan de que la grabe? Porque luego los profesores las grabamos y ustedes, bueno, algunos de ustedes no las vuelven a tocar en su vida. Entonces, a veces no sé si valga la pena grabarlas, las sesiones, y si las van a consultar, las grabamos, pero si no, pues seguimos o continuamos. Bueno, entonces la idea es esta. Vamos a tener el dominio y se va a dividir en elementos y en nodos. Entonces, lo que hace el software es aplicar las ecuaciones diferenciales a esos nodos y a esos elementos. Y después, en vez de resolver una ecuación diferencial, resuelve una ecuación algebraica. Ya no me voy a meter a muchos detalles porque se pierde el mensaje, ¿no? No está bien la red, entonces no me voy a meter a muchos detalles. Solamente mencionarles esa parte que es importante. Entonces, cuando un dominio, a veces señalado con omega, se divide en elementos, a eso se le llama discretizar el dominio. Discretización o división es la descomposición de un todo en partes finitas de menor tamaño. La división en subdominios da lugar a lo que se conoce como malla. Esto que tenemos aquí, el conjunto de elementos, se llama una malla. La división, el hecho de dividir el dominio, se le llama a veces el mallado, hacer la malla o el mallado. Hasta aquí se cortó el mensaje, el audio, o me alcanzaron a escuchar. Lo escuchamos bien, profe. Gracias, Manuel.
Bueno. Aquí dice, los nodos son las entidades que conectan los elementos y garantizan la continuidad de la solución a través de elementos sucesivos. Los elementos son las porciones o divisiones en que se ha segmentado el dominio y las variables físicas del fenómeno son definidas en cada uno de ellos, así como en los nodos. Los elementos pueden ser unidimensionales, líneas, bidimensionales, triángulos y cuadriláteros, o tridimensionales, tetraedro y hexaedro. O sea, podemos tener elementos unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Esta última parte, ¿se cortó o sí se escuchó? Sí se escuchó, profe. Gracias, Manuel. Creo que Aaron ya no se escuchó. Bueno, a ver. A Virginia sí me escuchó. Eric no me escuchó. César tampoco me escuchó. Bueno, ok. Voy a seguir la sugerencia de Rigoberto. Voy a grabar la sesión. A partir de aquí, por si no me escuchan, pues bueno, ya va a estar disponible. Bueno, jóvenes. Aquí tenemos la pantalla del software, donde vamos a estar modelando. Es la zona que viene en negro. Toda la zona en negro. Este cuadro nos delimita esa zona. Aquí vemos un sistema coordenado. Bueno, en la parte superior tenemos menús desplegables, como en cualquier software. Del lado izquierdo
tenemos algo que se le llama menú principal. Se llama Main Menu. ¿Hasta ahí me escucharon? Bueno, entonces decíamos que en un software de CAE, de ingeniería asistida por computadora, normalmente hay 3 pasos. Lo que es el preprocesamiento, la solución y el postprocesamiento o postprocesado. Si se fijan del lado izquierdo, tenemos varias áreas. Las que nos van a importar son la del preprocesado, la solución y la del postprocesado. Esas 3 áreas o esos 3 menús son los que nos van a importar a nosotros. Los demás no los vamos a ocupar. Bueno, no sé si me escucharon esa última parte. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno. Ok. Yo les recomiendo que abran una carpeta, especialmente para sus simulaciones de CAE. Por ejemplo, a ver, voy a entrar. A mi carpeta para este curso. A ver si está aquí. Bueno, aquí lo voy a ubicar. Aquí voy a hacer una carpeta. Que diga ANSYS ejemplos. En una carpeta en la que ustedes quieran. Entonces, cuando abran un archivo, vamos a ir a donde dice Clear and Start New. Antes de ello, a cambiar directorio, Change Directory. Y voy a ir precisamente a la carpeta a la que acabo de crear. Y voy a señalar esa como mi carpeta de trabajo, para que allí se almacenen todos mis archivos. Ahora sí. Clear and Start New. Voy a empezar un nuevo archivo. Le voy a dar
que no lea ningún archivo. Le voy a dar OK. Le voy a dar que sí. Y aquí ya empieza desde cero. Bueno. Voy a poner cambiar título. A ver. Cambiar de nombre. Le voy a dar el nombre que yo quiera. En este caso le voy a poner ejemplo 1. Le voy a dar OK. Y acá arriba, en la parte superior, aparece ejemplo 1. El nombre que le acabo de dar. Bueno, voy a ir, todo lo que voy a ir haciendo en el menú principal es lo que aparece aquí en el archivo. En el archivo que yo les envié, el primero, el del problema 1, viene planteado el problema, viene qué se necesita, qué es lo que nos están pidiendo en el problema, y en la solución vienen los pasos que hay que hacer para llegar a obtener lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, al menos para el problema 1, aquí viene toda la solución. Todo esto son los pasos que hay que hacer para llegar a la solución. Es lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer en este momento. Hasta aquí, ¿me escucharon? Sí, profesor. Ok, gracias, Jorge. Bueno, entonces lo que voy a hacer primero es ir a preferencias. Y si ustedes se fijan, aquí tengo varias opciones para escoger el tipo de problema que voy a hacer. Estructural, térmico, magnético, en los nodos y magnético en las orillas, alta frecuencia, eléctrico. O sea, aquí tenemos varias áreas de la física que podemos simular en este software. Voy a hacer la parte estructural. Me voy a referir con esto a problemas como los que resolvíamos en mecánica de materiales, que tienen que ver con fuerzas y desplazamientos, con esfuerzos. Entonces, ese es el tipo de problemas que vamos a estar trabajando. Una vez que escoja estructural, le doy OK. Luego, voy a empezar con la primera etapa de preprocesador. Es esto que tengo aquí, lo que voy a hacer. Voy aquí. Preprocesador. Voy a ir al menú que dice Element Type. Fíjense ustedes que cuando le di un clic, me desplegó todos estos menús. O sea, dentro de este menú hay todavía más submenús. Entonces voy a ir al primero que dice Element Type. Es decir, le necesito especificar al software qué tipo de elemento finito voy a estar ocupando. Acuérdense que necesito elementos para poder trabajar el software. Entonces aquí le voy a decir si es un elemento lineal, un bidimensional o un tridimensional. Aquí es donde yo le estoy dando esa información a ANSYS. Fíjense que si le doy clic, me da todavía más opciones. Simplemente a Element Type. Bueno, voy a ir a la primera opción, adicionar, editar o borrar elemento. Me aparece esta pantalla, le voy a decir adicionar. Voy a ir a donde dice link y voy a escoger este elemento de 3D Finite STN 180. Con esto le estoy diciendo al software que este elemento van a ser líneas. Link se refiere a un eslabón que se va a representar en el software como una línea. Es lo que tengo aquí.
3D Finite STN 180. Una vez que lo escogí, le doy OK y cerrar. Bueno, entonces estoy aquí, le doy OK y le doy cerrar. Ya especifiqué el tipo de elemento, va a ser un eslabón, una línea. Bueno, ahora me voy a saltar Real Constants. Para el tipo de elemento que especifiqué, el tipo de elemento que le di, no se utilizan Real Constants. Entonces nos vamos a propiedades del material, Material Props. Allí voy a ir hasta donde dice Material Models, modelos de material. Le voy a dar estructural, lineal y elástico. Y por último, isotrópico. Aquí lo que me va a pedir de dato es esta EX. Esta EX que aparece aquí es el módulo de elasticidad del material. En nuestro planteamiento del problema nos dice que el módulo de elasticidad es 29.5 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. Y es lo que estoy metiendo aquí. Es esta parte, ya voy aquí. Voy a Material Props, Material Models, estructural, lineal, elástico, isotrópico. Y cuando le doy isotrópico me aparece esta ventana en donde puedo introducir este valor, 29.5 exponencial a la 6. Voy a poner 29.5 E a la 6. La E aquí significa por 10 a la 6. El PRXY que viene aquí es el coeficiente de Poisson. Aquí lo vamos a dejar en blanco para este problema y le voy a dar OK. Me dice que el coeficiente de Poisson va a ser 0, le digo que sí y ya puedo cerrar. Ya hice hasta acá. Es en lo que voy acá. Aparentemente no voy haciendo nada porque aquí no he dibujado nada todavía. Lo que estoy haciendo es, si ustedes se fijan, voy pasito a paso. Conforme los menús se van presentando. Ya le di tipo de elemento, element type. Real Constants no lo ocupé. Me fui hasta propiedades de los materiales y en donde dice modelos del material. Y ahora lo que voy a hacer es especificar la sección transversal del eslabón que voy a ocupar. En el problema me dicen que la sección transversal mide 1 pulgada cuadrada. Entonces, ese dato es el que voy a introducir aquí donde dice secciones. Secciones para lo que es el eslabón. Voy a adicionar. Lo voy a identificar como con un número 1. Le voy a dar OK. Le voy a dar link otra vez. Y el área, más bien es el área del eslabón, igual a 1, porque me dice que es 1 pulgada cuadrada. Entonces, voy a ir a secciones y voy a buscar el tipo de elemento que yo di de alta primeramente, que es el link. Y le voy a dar Add. Aquí es donde le doy, por ejemplo, la sección 1. Le doy OK. Y aquí me da varias opciones. Donde dice área del eslabón, es donde debo de introducir la magnitud de sección transversal, que en este caso es 1 pulgada cuadrada. Bueno, después de ello le doy OK. Ahora sí, voy a ir a modelar. En el modelado, ya después de especificar el tipo de elemento, el material que del cual van a estar hechos esos elementos y la sección transversal, cuánto va a medir la sección transversal de esos elementos, ahora sí voy a crear lo que son la estructura. La estructura que voy a usar es esta que viene aquí. Es esta estructura mecánica. Consta de 1, 2, 3, 4 elementos
y 4 nodos. Esto es lo que voy a dibujar. Si ustedes se fijan aquí, simplemente son líneas con una cierta sección transversal, que ya dijimos que es de 1 pulgada cuadrada. Bueno, y es lo que voy a hacer a continuación. Esto que tengo aquí. Entonces voy a ir a Modeling. Bueno, espero que no se haya cortado. Si no, bueno, les digo, va a estar dispuesta la grabación. Bien, entonces voy a ir a modelado, modeling. Voy a crear y me da varias opciones. Me dice que puedo crear key points, son unos puntos en el espacio. O puedo crear líneas, puedo crear áreas, puedo crear volúmenes. Lo que voy a hacer es crear nodos. Y los voy a crear utilizando el sistema coordenado activo. Esa es la opción que viene aquí, Inactive CS, esta que acabo de marcar. Cuando la marco, me aparece esta ventana. Lo que voy a dibujar ahorita van a ser estos pequeños nodos que me van a limitar mi estructura. El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Esos puntos se les llaman nodos. Y esos nodos son los que voy a dibujar en este momento. A ver, si yo ubico mi primer nodo aquí en este punto, y si aquí es mi origen de coordenadas, pues entonces al nodo 1, va a tener coordenadas 0,0. ¿Qué coordenadas tendría el punto 2? A ver si alguien me lo puso en el chat. Efectivamente. Muy bien todos. Perfecto. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Estaríamos a 40 en X. Aquí viene la variable X. Y aquí tenemos la variable Y. Entonces, el nodo 2 tendría 40,0. El nodo 3 tendría 40 en X y 30 en Y. Si ustedes se fijan, estamos trabajando en pulgadas. En general, hasta aquí yo no había dicho si era sistema métrico o sistema inglés, porque en realidad para ANSYS no importa. Siempre y cuando seamos consistentes con las cantidades que estamos introduciendo, a ANSYS no le importa si es sistema métrico o sistema inglés, pero a nosotros sí. Entonces, nosotros si estamos manejando PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada, entonces el área debe estar en pulgadas cuadradas. Y las distancias tienen que estar en pulgadas. Bueno, muy bien. El último punto estaría en 0 en X y 30 en Y. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita. Voy a introducir esas coordenadas. Si ustedes recuerdan, ya estaba por aquí la ventana cuando yo le di aquí un clic. Aparentemente desapareció. Lo que pasa es que esa ventana, cuando yo me cambio a otra aplicación como Word, se va a la parte de atrás de esta pantalla. Para volver a hacer o a llamar a esa ventana que se desapareció, voy a utilizar este icono que tengo acá arriba, en la parte superior. Dice Raise Hidden, elevar ocultas. Cuando le doy clic, me trae hacia enfrente la ventana que se me había desaparecido. Bueno, de todos estos cuadritos que tengo aquí, el primero se refiere al número de nodo.
En el elemento finito es muy importante identificar los nodos e identificar los elementos. Entonces, necesitamos, si ustedes se fijan aquí, este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3 y este es el nodo 4. Aquí el software va a estar asignando de manera automática y de manera consecutiva los números de nodos. Así es que no nos preocupamos por asignarle un número consecutivo en este campo, ¿no? Lo que sí nos va a interesar son estas casillas. Estas casillas es en donde vamos a introducir las coordenadas X y Y. En Z no, porque no es un objeto tridimensional. Entonces, el nodo 1 va a tener coordenadas 0,0, 0 en X y 0 en Y. Las otras casillas se refieren a un ángulo de rotación. Aquí no vamos a dibujar los puntos, los nodos, a cierto ángulo de rotación. Simplemente dejamos las casillas en blanco. Bueno, ya tengo el primer nodo especificado, es 0,0. Para continuar introduciendo las coordenadas del nodo 2, simplemente doy aquí al botón de aplicar. Y ahora simplemente cambio aquí las coordenadas que van a ser en X de 40 y en Y de 0, lo que me contestaron ustedes, las coordenadas del nodo 2, 40 en X y 0 en Y. Y me va a dar este nodo 2. Y le voy a dar aplicar. Aparentemente no me está haciendo nada en la pantalla. No se ve nada. Pero créanme que ya el software está dibujando los puntos correspondientes a esos nodos. Bueno, el tercer nodo es 40,30. Le voy a dar aquí aplicar. Y finalmente, el último nodo decíamos que era 0,30. Esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y. Como ya no tengo más nodos que introducir, ya le doy OK. Ya no le doy aplicar, sino que le doy OK para cerrar esta ventana. Mientras yo tenga nodos que especificar, nodos que yo esté metiendo sus coordenadas, le doy a aplicar. Pero cuando ya termine, le doy OK. Aunque le diera yo a aplicar y fuera el último nodo, al siguiente nodo ya le puedo dar cancelar. O sea, tenemos varias opciones. Aquí yo le voy a dar OK. Les digo, aparentemente no tengo nada. Pero si yo con el botón, con la rueda central del ratón, vamos a ver, voy a ir a plot, nodos. Bueno, ahí están. Cuando me hice hacia atrás y hacia adelante con la rueda central del ratón, por alguna razón no me aparecían los nodos. Aquí tuve que ir a plot, nodos, para que me los mostrara. Bueno, ahí están dibujados los nodos. Ahora, lo que necesito, ya hice los nodos. Ahora voy a dibujar los elementos. Los elementos son las líneas que van a unir o que van a, que van a ubicarse entre nodo y nodo. Aquí vienen encerrados en un círculo. El elemento 1 es el de abajo, el elemento 2 es el de la derecha, el elemento 3 es la diagonal y el elemento 4 es el superior. Bueno, es lo que voy a hacer.
voy a ir a lo que es, ya estoy en Modeling, crear. Modeling, crear elementos autonumerados. Modeling, crear, ya no necesito nodos, me voy hacia abajo a donde dice elementos. Doy clic y busco donde dice autonumerados, autonumbered. Luego aquí dice through nodes, a través de nodos. Y lo que hay que hacer es indicar entre qué nodos va a ir cada uno de los 4 elementos. Es lo que estoy haciendo aquí. Bueno, entonces voy a escoger through nodes, a través de nodos, y me aparece esta ventanita. Cuando me aparece esta ventana, me indica que ya puedo unir un nodo con el otro. Si ustedes se fijan, el cursor tiene una flecha negra hacia arriba. Ahí quiere decir que yo puedo escoger 2 nodos y me va a hacer la línea, el elemento. Entonces, me voy a acercar al nodo que está en 0,0 y le voy a dar clic. Cuando hago eso, aparece un cuadrito en amarillo. Me voy a ir hacia el nodo del lado derecho y le voy a dar clic. Cuando ya tengo especificados los 2 nodos, ambos nodos están especificados con un cuadrito amarillo. Allí le voy a dar a aplicar y me genera mi primer elemento. Luego voy a ir desde el elemento inferior hasta el elemento, desde el nodo inferior hasta el nodo superior. Cuando tenga los 2 nodos especificados, le voy a dar a aplicar. Y así hago con el transversal. Escojo este, le doy a aplicar. Y finalmente escojo este y escojo este. Y como ya no voy a escoger más, le puedo dar OK. Y aquí tengo ya dibujada la estructura. Ya hice esto que viene aquí. Ahora voy a ir a lo que aquí le llaman loads, que son cargas. Hay 2 tipos de cargas. Las fuerzas, que aquí es una fuerza de 20,000 libras en el nodo 2, en la dirección X, y una fuerza en el nodo 3 de 25,000 libras en la dirección Y. En la dirección X porque va de izquierda a derecha, las 20,000 libras. En el nodo 2. En el nodo 3 va de arriba hacia abajo y, bueno, es vertical y son 25,000 libras. Esas son las 2 fuerzas aplicadas en el nodo 2 y 3. Ahora, si ustedes se fijan, para que la estructura no se caiga, hay que sujetarla. Entonces, en el nodo 1, en el nodo 4 y en el nodo 2 tenemos sujeciones. Acordémonos de las chumaceras, que son sujeciones. Entonces, en el nodo 1 y en el nodo 4 vamos a tener chumaceras y en el nodo 2 vamos a tener, si ustedes recuerdan, lo vimos en resistencia, en mecánica de materiales, este tipo de apoyo se llama un patín. Este es un patín. Bueno, entonces necesitamos especificar estas 3, se les llama cargas de sujeción. Le necesitamos decir al software que existen en el nodo 1, en el nodo 4 y en el nodo 2. Bueno, entonces voy a bajar hasta donde dice loads, que es cargas. No me interesan los demás menús, sino me interesa hasta donde dice cargas, loads, y donde dice definir cargas, define loads. A ver, voy a salvar hasta aquí. Creo que ya se terminó el tiempo.
vamos a dejar hasta aquí. Yo espero mañana todavía, bueno, sí, todavía mañana es clase, todavía no es nuestro examen. Al parecer el examen va a ser todavía, va a ser en la plataforma Classroom. Y bueno, va a ser, al parecer creo que no están yendo todos a sala, tal vez algunos estén en otro lado, pero bueno, yo les recomiendo que tengan a la mano, pues va a ser si es, va a ser un examen, pues en el que tengan que escribir, entonces necesitan un procesador de palabras, como el Word o el LibreOffice, para contestar el examen. Pero bueno, si quieren mañana platicamos más de ello. Para terminar hasta aquí, pues va a estar a disposición la grabación. Si no les aparece, me dicen para que ustedes la puedan consultar. Y bueno, pues vamos a tener que continuar la sesión de esta manera mañana. No sé si tengan algún comentario ahí, que me lo pongan en el chat, o si tienen micrófono, si me lo dicen. Bueno, me dice Aaron que todo bien. Hace rato me decía Angélica que no aparecían los nodos. Ya vimos cómo aparecen. Y bueno, mañana la primera parte, digamos, de la clase, pues voy a terminar el examen, perdón, el ejercicio. Y ya después, entre todos, vamos a hacerlo, vamos a repetirlo ya entre todos. Pueden ir viendo la grabación para ver cómo fuimos avanzando y tal vez ya venir algo familiarizados con los menús que necesitamos para hacer el problema. Pero bueno, espero que ya mañana lo hagamos todos, espero que se vaya entendiendo de qué se trata este software y bueno, pues ya mañana continuamos con este y los demás ejercicios que tenemos para practicar en este software. Me preguntaron si la pieza de maquinado se entrega el día del examen. Les había dicho que mañana, o sea, un día antes del examen. Sí, durante todo el día antes de la medianoche. Hasta mañana, profesor. Nos vemos, Jorge. Hasta mañana. Hasta luego, Selina. Hasta luego, Hasta luego, Jocelyn. profe. Nos vemos, Eric. Nos vemos, Juan.